Si estás teniendo problemas en la intimidad en tu matrimonio, el día de hoy en este video vamos a hablar acerca de la causa principal que hemos ido descubriendo y cuál, claramente, pues si entendemos la causa, cuál sería entonces la solución. ¿Cómo podríamos empezar a vivir de una manera más plena la sexualidad y la intimidad en nuestro matrimonio? Porque en la medida en que vamos conversando con matrimonios, vamos identificando que este tema de la sexualidad en el matrimonio es un tema poco tratado y muy importante. Y en muchos momentos necesitamos empezar a encontrar claridades para encontrar soluciones reales y vivir nuestra sexualidad en el matrimonio de forma plena y feliz como se tiene que vivir. Así es. Y entonces vamos a empezar hoy diciéndoles que cuando nos encontramos con parejas, con matrimonios que están luchando, que tienen dificultades, en muchos momentos la intimidad ni siquiera se toca. Es un tema que ni siquiera se aborda. O sea, inclusive en muchos momentos tengo problemas en mi matrimonio, tengo dificultades y el tema sexual no aparece. Pero nos hemos ido dando cuenta que es un tema que puede estar muy oculto, que inclusive nos puede dar temor, pena, o no lo queremos conversar, pero que ahí está latente. Y en muchos momentos, cuando hay crisis, esta es una de las crisis que hay. El tema en la intimidad. Y lo que pasa aquí, Flaca, es que la gente llega al matrimonio muchas veces y al final este tema de la sexualidad, aún en una sociedad hipersexualizada, en que muchas cosas hablan de sexo y todo, al final en muchos momentos permanece siendo como un tema tabú. Sí. No lo tratamos con claridad, no lo tratamos de frente, no sabemos cómo vivirlo bien. Entonces al final es como un tema como oscuro, como nebuloso, como que vamos viendo cómo cada uno lo va viviendo y lo va tocando. Al final lo vamos relacionando a la búsqueda de un placer, a la forma de amarnos, pero no hemos ido entendiendo bien qué es la intimidad, qué es la vida sexual, cuál es su naturaleza, cuál es su dinamismo, podríamos decirlo, intrínseco, real, en sí mismo, para empezar a vivirla como se debe vivir y encontrar la plenitud y la alegría que se tiene que vivir en ella. Entonces se mantiene como escondido y al final es un tema como cultural que, aunque como decimos, pareciera que ya este tema no es un tabú para nadie, no es verdad. Aún permanece siendo un tema que al no comprenderse bien no se trata con claridad y no lo logramos entender bien. Y el problema es que hay muy mala información también. Entonces, por eso vamos a clarificar hoy, vamos a entender ahorita y vamos a hablar de la intimidad y qué es esto de la sexualidad. Porque al final también lo que tú decías, amor, es un tema tabú que no se aborda y cuando en momentos se aborda, pues a veces no lo entendemos del todo bien. A veces dejamos una de las dimensiones muy importantes, solo tratamos un aspecto, ¿no? Entonces también, ¿qué pasa? Que muchas personas dirán, no, yo ya apliqué esto, yo ya hice lo otro, pero al final no pasa nada, al final pues no hay intimidad real, al final me siento utilizada, al final parece que ni siquiera estuviéramos juntos, parece que fuera como que ni me amaste, o sea, es la expresión, me usaste. Entonces miren cómo la necesidad de que abordemos este tema, porque al final cuando no entendemos bien, no vivimos bien, ¿no? Y entonces esto no es algo que uno pueda decir, pues no está bien, tapemos, escondámoslo. No, porque qué es lo delicado de este tema y por eso lo queremos abordar y por eso es importante que le tomemos como la importancia y que le empecemos a dar las soluciones, porque al final lo que hemos ido descubriendo es que cuando esto no se le da solución, cuando no tenemos intimidad, cuando no nos entendemos como a nivel sexual como los esposos, cuando este no es un momento para los dos especial e importante, empezamos a ver que empieza a generarse cada vez más distancia, cada vez o no me pides, o siempre estás cansada, o ya mi esposo súper seco, ni siquiera me pregunta, ¿no? Mucha distancia, y hemos visto también cómo el matrimonio se empieza a lastimar, cómo entonces en muchos momentos entra a la puerta de la infidelidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, por decirles una, u otra, que ya la esposa dice, sí, estamos juntos, pero yo no me siento bien, o el esposo dice, yo no me siento amado, ¿no? Entonces, miren la importancia de comprender este tema, y yo aquí diría, mi cielo, que en esta primera parte que estamos abordando como estos temores y este no sé y tema tabú, hay un tema y es la historia de vida un poco, yo diría acá, que muchas veces venimos con temores, con heridas que no nos permiten vivir bien la sexualidad y haberla entendido, también por las comprensiones que tenemos desde niños. Porque muchas veces no tuvimos comprensiones. Nadie nos explicó qué era la vida sexual, nadie nos explicó cómo vivir la sexualidad en el matrimonio. Al final tal vez los únicos maestros fueron nuestros mismos amigos que experimentaban cosas o nuestras amigas que experimentaban cosas, pero no había un criterio claro, no había un entendimiento claro. Como digo, la
lamentablemente la común interpretación de la vida sexual es como un beso, pero más profundo y más placentero, que al final es una intimidad genital y placentera, pero termina siendo casi como un beso, como una noche, un momento, un encuentro, y no lo que realmente es la sexualidad y la intimidad. Entonces al final, si no comprendemos algo como realmente es, pues no recibimos lo que realmente tiene para darnos. Exacto. Y permanecemos como en un vacío, como en una, sí, como en un vacío, como en una incomprensión, como en una oscuridad, que entonces estamos en todo momento buscando entender y experimentar y vivir esta vida sexual, pero sin rumbo, sin claridad. Y ahí en lo que tú dices, amor, que esta experimentación o este vivirla así como aprendimos en muchos momentos muy mal, que genera también muchos desórdenes. Entonces a veces no es solamente que no sepa, no entienda, no, sino que además ya me desordené. Entonces llegamos a un matrimonio y hay un montón de desórdenes, ¿no? Entonces ya hay vicios, ya hay, no sé, pornografía y masturbación, hay muchas cosas que empiezan a manchar la hermosura de la sexualidad. Entonces una persona dice, ¿cómo amo a mi esposa? Con amor, cómo vivo este momento bien, pero es que tengo un desorden que no logro como ordenar, pues perdón la redundancia. Y entonces en estos casos hemos escuchado hombres que dicen, yo quisiera amar mejor a mi esposa, no soy capaz. Yo quisiera esperarla, yo quisiera decir, tranquila, estás enferma, parece que no me aguantara. O sea, son expresiones que hemos escuchado. ¿Qué pasa aquí? Claro, venimos con desórdenes. Esa es la historia de vida. La historia de vida de ninguno de nosotros es perfecta. Pero miren la grandeza de lo que vamos a compartirles hoy, que al final, ¿cuál va a ser la conclusión? Señores, muchos tenemos una historia. Muchos hemos aprendido mal muchas cosas, entre estas este tema, pero hay maneras de entender mejor y empezar a vivir diferente, ¿cierto, mi cielo? Que es lo que hemos ido entendiendo. Si entendemos, vamos ordenando. Y cuando se ordenan, se empieza a vivir muy bello y a disfrutar de una manera mucho mejor. Porque hay personas que dicen, hemos hecho un montón de cosas y no funciona. Porque hay razones profundas. Hay causas que son de raíz. De eso vamos a hablar hoy. Y entonces, mi cielo, vamos a empezar abordando. Y es, ¿qué es entonces la intimidad? Perfecto. Tenemos un montón de ideas cerradas, crecimos con miedos y casi que no nos podemos acercar, ni siquiera solamente entre nosotros, sino que, o sea, digamos que no seamos capaces de abordar el tema con alguien, sino con nuestro esposo. A veces es un tema que ni siquiera se habla, ¿no? Un montón de temores. Además, añadámosle desórdenes con los que venimos de pronto. Y al final decimos, bueno, entonces si esto no es, porque no he podido vivirlo y no la he podido disfrutar y vivir bien con plenitud en mi matrimonio, ¿qué es entonces? Llegaría como esta pregunta a mi cielo. Yo pienso que nosotros aquí también tenemos que como remitirnos como a la historia y ir viendo lo que ha sido la sexualidad en la misma cultura. La sexualidad comúnmente estaba reservada en la cultura al momento en que el hombre y la mujer se elegían y se hacían adultos. Era el matrimonio mismo que se sellaba en la unión y en el vínculo sexual. El vínculo sexual sellaba el matrimonio, porque era el punto en el cual nos entregábamos completamente para siempre. O sea que la unión sexual no es un beso, no, es una unión y una entrega de dos vidas que sellan un matrimonio, un pacto, una alianza en la cual tú y yo al unirnos vamos a formar una familia. Esa era la vida sexual en las culturas antiguas, que ahora es un beso. Pues como hablándolo de manera coloquial, como si fuera un beso, porque hoy la vida sexual es la vida de una noche, de un momento, casi de un instante, ni te conozco. Pero esto no ha sido. Y este no ha sido el contexto donde se ha desarrollado la vida sexual. La vida sexual se ha desarrollado dentro del matrimonio. Es más, en la doctrina católica, el matrimonio se consuma cuando los esposos se unen en la luna de miel. Si los esposos no se han unido, el matrimonio no se ha consumado, porque al final el matrimonio es la unión sexual. O sea, imagínense la magnitud de lo que estamos hablando aquí. La unión sexual es el matrimonio mismo. Entonces podríamos empezar a definir la vida sexual como una unión, no momentánea, total, de dos personas que entregan sus vidas para siempre y en esta unión entregan todo su cuerpo y toda su alma al otro por amor. Entonces podríamos definir la vida sexual como una entrega total de cuerpo y alma por amor a otro.
La esposa se entrega por amor, el esposo se entrega por amor. El esposo recibe a la esposa por amor y la esposa recibe al esposo por amor. Entrega y recepción. Te entrego y te recibo, que es hasta el mismo lenguaje del propio cuerpo. Las mismas partes de nuestro cuerpo que hacen parte de esta dinámica sexual se entregan y se reciben. Entonces hay que empezar como a entender de algún modo la filosofía, la profundidad y la belleza de lo que es la vida sexual. No el reduccionismo, no la vulgarización de lo que es la sexualidad ahora a través de toda esta música que vulgariza a la mujer, que la reduce y que empiezan a hacer el acto sexual como una noche loca, una noche de placer. Y entonces empieza a reducir la vida sexual a lo que estábamos diciendo ahora como un simple beso. ¿Y qué es lo triste de esto? Que es una noche de placer, pero ni felicidad real da muchos momentos, ¿no? Al final, muchas veces, después de este placer tan momentáneo, queda un profundo vacío, que no me amaste, me usaste, porque yo no te amé, porque ni, ¿sí? Entonces, al final, lo que decimos aquí es como que vieras un gran, no sé, una gran receta de comida y dijeras, o sea, es el menú maravilloso, magnífico, la gran torta, el gran pastel, es algo que se prepara, y dijeras, eso ni siquiera, o sea, ni se elevó, pues no hay, el pastel quedó aplastado, sin sabor, y luego dijeras, no, pues nada, es que eso era sino echarle azúcar. Espérate, eso no era echarle azúcar. ¿Sabes? Lo que queremos decirles hoy es, la sexualidad se está entendiendo como si fuera una gran receta. Y usted dijera muy burdamente, con azúcar eso se soluciona. No. O sea, la sexualidad es tan compleja, tan grande, que es una gran receta. Eso no es de echarle azúcar y ya y se infló y quedó el pastel magnífico. No, señores. ¿Y qué es lo que nos ha pasado? Espectacular ese ejemplo. Y entonces, ¿qué es lo que nos ha pasado, mi cielo? Que nos queremos comer la gran torta en el matrimonio, queremos seguir disfrutando, casi que ni para la luna de miel alcanza. O sea, ya la hemos maltratado tanto, hemos vivido una sexualidad antes de nuestro matrimonio en muchos momentos que no ha sido la más ordenada, que cuando llegas al momento bello, como decía mi esposo, de consumar tu matrimonio, de vivir esto a plenitud, de disfrutar ahora sí, donde deberías disfrutar la sexualidad, porque es maravillosa y bella, resulta que eso ya no sabe a nada. Eso ya no se sabe disfrutar, ya no aparece esa belleza, esa riqueza. Entonces hoy que les queremos decir, miren, empezar a entender, que apenas estamos empezando a entender, pero empezando a entender cuáles son todas estas recetas, cuáles son todos los elementos de esta gran receta, pues nos da luces a todos. Yo sé que aquí vamos a empezar a decir, hey, claro, de razón que yo no estoy viviendo esto como es, de razón que yo no soy feliz cuando me uno a mi esposo, de razón que no hemos logrado esta unión que nos va haciendo plenos en el matrimonio, ¿no? Hay que empezar a comprender, porque lo que decía mi esposa, que me parece un ejemplo espectacular, es como cuando se va a preparar un pastel. Si yo entiendo cómo es la receta, cuánto es el tiempo en el horno, cómo van los ingredientes, si yo hago bien las cosas, pues el resultado será satisfactorio y tendré mi pastel como tiene que ser, con su textura, con su sabor, con todo lo que compone este pastel y lo podré disfrutar bien. Pero si yo digo, no, yo lo voy a hacer como yo quiera, el que hizo esa receta no sabe de eso, no entiende de eso, yo le voy a echar más agua, o no le voy a echar huevo, o no le voy a echar levadura, o no le voy a echar la harina, porque eso a mí no me gusta, pues usted lo puede hacer como usted quiera, pero luego no le vaya a decir al autor de la receta que por qué no le funcionó. Entonces, de algún modo aquí va un punto clave en esto de la sexualidad. ¿Cómo debemos vivir la sexualidad? Como Dios quiere. Ay, pero ¿por qué me metes a Dios en la sexualidad? Es que Dios no tiene por qué estar metido en esto que es mi intimidad y mi vida y mi felicidad. Pues si quieres no lo metas, tú puedes hacer con tu vida lo que tú quieras. Eres completamente libre. Pero la cuestión es que luego no digas que por qué no encontraste la plenitud y la felicidad en eso. Que por qué la sexualidad en tu matrimonio no ha logrado su placer y esplendor. Si tú no conoces la receta y no la sigues bien, pues no encontrarás el resultado. Y eso es lo que queremos hacer hoy. Y primera cosa para entender, la sexualidad no es un beso. La sexualidad es una unión de dos personas. Es una entrega total de una vida. Es un acto de amor, no una búsqueda de un placer de 30 minutos, 20 minutos, que se reduce a algunos instantes. La vida sexual no es eso. La vida sexual es amor que se entrega y se recibe. Una vida que se entrega y se recibe. Y aquí empezaríamos dando otro elemento importante aquí.
que al ser la sexualidad un acto humano de la persona humana está compuesta de cuerpo y alma. Cuerpo con sensibilidad, con sentidos, con tacto, con sentidos internos y externos. Y alma con entendimiento y voluntad, con capacidad de entender y decir, con inteligencia. Nuestra vida sexual no es un acto solo de nuestro cuerpo. Los animales tienen una vida sexual, pero la vida sexual de los animales no es la vida sexual de las personas. Porque los animales no tienen esta alma racional, tienen un alma animal. Nosotros tenemos un alma racional que entiende, que elige, que decide, que es libre, que comprende la verdad y se vincula y ama. El vínculo del animal es un vínculo sensible. Se vincula en cuanto a sensibilidad. Quiere a su dueño porque es bueno con él, porque le hace el bien. Está con la perrita porque está en calor. Está con la perrita porque está en calor, pero no hay claridad, no hay entendimiento, no hay decisión. Hay movimientos instintivos. Entonces, en la persona humana la vida sexual no es la vida sexual de los animales, que es solo un cuerpo. En nosotros nuestra vida sexual implica nuestra alma. Y al implicar nuestra alma, ¿qué implica? Dale. Entendimiento y voluntad. Nuestro sexo es un sexo inteligente. Por eso nuestra vida sexual no es una vida arrastrada por nuestros placeres y deseos. Sí. Nosotros no nos movemos por instintos. Es que ya me dieron ganas, es que ahora tengo ganas, es que no me aguanto las ganas. No, espérate. Tú eres una persona, nosotros no estamos comiendo todo lo que se nos antoja en todo momento. Si nosotros comiéramos todo lo que se nos antoja en todo momento, pues ¿cómo estaríamos? Y ahí yo quería decir, mi vida, que esa es una de las razones, mire que aquí vamos entendiendo las causas de nuestro problema, que esa es una de las razones por las que no vivimos plenamente nuestra intimidad. ¿Por qué? Porque es que si puede haber un pastel muy rico y demás, pero si tú comes hasta atosigarte, un chocolate, o sea, quedas hasta fastidiado. Entonces al final, cuando hay tanto desorden, nos pasa, sinceramente, con todo el respeto, pero parece que fuéramos animalitos en el área sexual. Entonces es que parece que no fuéramos inteligentes, es una sexualidad inteligente, que mi esposo usa ese término como el sexo inteligente. No, parece que fuéramos muy instintivos. Entonces miren acá, vamos entendiendo el desorden, es que yo no estoy con mi esposo por puras ganas nomás. O sea, sí, está bien, y Dios puso el placer y no está mal, pero no es solo por eso, ¿no? O no dejo de estar por mi esposa nomás tengo que aprender, si mi esposa está enferma, ¿no? Si en este momento no se puede, pero yo no me aguanto porque no tengo ordenada mi vida. Entonces miren cómo ese desorden empieza a hacer ¿qué? Que así como comemos de animal y desordenadamente y empieza a generar desórdenes, en la vida sexual, si es que no hay orden, se empieza a generar tanto desorden que ya no disfruta, no se vive bien esta sexualidad. Entonces ahí empezamos, mi cielo, como a ver las causas, ¿cierto? Es como para que empecemos a ver un poquito el matiz en nuestra vida. El gran problema de la vida sexual hoy es que no se entiende. Esa es la gran... No se sabe qué es. Entonces, por lo tanto, no se sabe vivir. Y al no entenderse, y al no conocerse, y al no custodiarse, y al no hacerse bien la receta, pues los resultados están siendo desastrosos. Entonces, una sexualidad hiperardiente en la juventud y una sexualidad hiperfría en el matrimonio. ¿Por qué? Si es la persona que ama, si la sexualidad es un acto de amor, ¿por qué empieza a tener estos cambios como tan bruscos y tan extraños? Cuando es la persona a la que tú amas. Entonces las personas casadas empiezan a buscar nuevas aventuras sexuales para volver a sentir ese ardor y esa pasión y todo esto. Y hay que tener una sexualidad hiperemocional, hiperpasional. Yo digo que las pasiones y las emociones son valiosas, hacen parte de nuestra humanidad. Pero al final, cuando uno va madurando, uno va descubriendo que las emociones son como espuma. Suben y bajan, llegan y se van. Si nosotros ponemos a depender nuestro matrimonio y nuestras relaciones y nuestra felicidad, y perdónenme que quiero ser más fuerte, de un orgasmo, entonces nuestra felicidad dura segundos en nuestra vida. Es absolutamente lamentable que la vida humana y la relación de la persona humana, del hombre con la mujer, se vaya reduciendo a la única felicidad, los segundos que dura un orgasmo. Absolutamente lamentable.
La sexualidad tiene este momento cúspide de placer y es bello. Y el placer Dios lo quiere y lo puso ahí y está bien vivirlo. Pero no es lo único. Nuestra vida sexual no es el momento del orgasmo en que llegamos. Eso es un instante. Lo más lindo es el abrazo, el te amo, el quiero pasar mi vida contigo, el qué alegría que hayas sido feliz en este momento, pero quiero que seas felices todos los días, toda la vida. La belleza de la sexualidad es el placer, pero el término placer a veces es reduccionista, pero es más diría yo, la plenitud constante. El placer de amarnos, el placer de sernos fieles, el placer de construir un proyecto juntos, el placer de tener nuestros niños, el placer de sernos capaces de dar un beso y en momentos decir, hoy no podemos estar juntos. No podemos dejar que el momento de placer abarque toda nuestra vida. Que la espuma de las pasiones y las emociones sean en los únicos momentos donde somos felices. Pobre sociedad, lamentable sociedad, y perdónenme que aquí sea como vehemente, pero es un gran dolor. Pobre sociedad y lamentable sociedad que tiene que estar buscando continuamente nuevas experiencias, nuevas emociones, nuevos placeres, nuevas posiciones para sentirse vivos y sentirse felices. Es absolutamente lamentable que nuestra felicidad esté directamente ligada al placer y a la emoción, a la sensación. Cuando la persona humana es un ser racional, intelectivo, inteligente, volitivo, libre, que al final su gran felicidad, ya diría Aristóteles, la gran felicidad no es la de los placeres sensibles. Aristóteles diría, esta es la felicidad del común. La felicidad más perfecta es la felicidad del contemplativo, del que entiende, del que vive, del que entiende la vida del espíritu, del que entiende la riqueza de la persona, del que se eleva del plano animal al plano personal y del personal al divino. Nosotros nos vamos quedando como en un plano lamentablemente animal, sensitivo. Es que no me sentí bien, es que me quiero sentir bien. Todo es en el plano sensitivo. Es que no tengo hijos porque me van a incomodar. Lamentable una persona humana que todo está directamente ligado a su placer físico. Sí. Por eso no logramos nada en la vida, porque las grandes cosas en la vida en muchos momentos implicarán mucha incomodidad física, mucho esfuerzo físico, poco placer físico. El placer físico es un regalo, pero es un regalo en medio del gran regalo que es una vida plena. Yo pienso que Dios puso este momento del placer sexual, de este momento del éxtasis de amor de los esposos cuando llegan al orgasmo juntos, como un momento de alegría y de placer, pero en medio de una vida plena. Entonces al final es bellísimo, porque esto viene a ser la cereza del pastel, no el pastel. Yo creo que ese final que has dicho, Cielo, es muy grande. Quiero que todos lo cojamos y es, señores, la cereza del pastel, este placer maravilloso, pero no es el pastel completo. ¿Por qué no funciona este aspecto en mi matrimonio? ¿Por qué estamos lastimados ahí? ¿Por qué no entendemos? ¿Por qué hace rato no lo vivimos? Porque todas las preguntas que puedan tener al respecto de este tema, tal vez porque has creído que esa cereza era el pastel, ¿no? Porque es lo físico, ¿no? Porque es lo emotivo, porque es la experiencia, porque es, ¿no? Entonces, yo creo que aquí, mi amor, vamos dando claridad en la causa para pasar a pues, ¿qué podríamos hacer, no? Pero si entendemos eso, yo quisiera que cada uno dijera, claro, ahí entiendo porque, claro, la sexualidad para mí era un beso más, lo que tú decías, así conocí a la persona. No, o sea, yo pienso que aunque sea que en este momento digamos, creo que no entiendo, eso es un paso gigantesco, porque creo que me ha pasado mucho a mí, es de los grandes aprendizajes, saber que no sé, porque pues ahí empezamos a entender, ¿no? Entonces yo aquí diría, mi cielo, hay libros, un libro buenísimo,
La buena nueva sobre sexo y matrimonio de Christopher West. Apunten, anoten, Gigantesco. cojan ese libro. Señores, hay temas, aquí no vamos a abordarlo todo, pero hay preguntas puntuales que uno quisiera hacer. Hay temas que uno diría, ¿cómo? ¿Dónde? ¿Qué hago? No entiendo. Un buen libro, preguntas muy buenas y muy, muy bien, porque yo diría, pues, si usted no sabe dónde buscar buena información, primero sepa dónde buscarla, no busque cualquiera, porque a veces es mejor no saber mucho que saber mal. Entonces, este es un muy buen libro, anótelo y consígalo, porque hay preguntas ahí que se van a hacer resolver muy bien. Entonces, yo quisiera decirles hoy, yo creo que hemos entendido, mi amor, para que podamos pasar, y es, somos cuerpo y alma, o sea, nosotros no somos solo un cuerpo. Usted en la sexualidad no crea que es genitalidad, y es la gran derrota que queremos hacer hoy. Eso no es genital, hoy en día se entiende como genitalidad. No, señores, esto es mucho más amplio. Por eso el término sexo inteligente. La persona humana está llamada a tener un sexo inteligente y libre. Y un libre, no libres como los marranos o los perros que pueden estar con cualquier marrana o perrita. O perrita. No, nosotros tenemos un sexo inteligente y libre porque elegimos con quién estar y sabemos esperar a esa persona que amamos, y lo hacemos conscientes y libremente. Yo elijo serle fiel a mi esposa. Yo elijo tener mi vida sexual solo con ella. Es un sexo inteligente y libre. Espectacular. Y ese es como el punto final que queremos abordar. Bien, y entonces, ¿qué implica tener un sexo inteligente y libre? ¿No? Porque al final, ¿qué nos pasa? Que entendimiento y voluntad. Yo les quiero decir aquí, para que ya tú hagas esto, mi amor, pero yo voy a decir lo que nos pasa y qué debería pasar, más bien tú nos das, pero ¿qué nos pasa? A ver, primero no entiendo, es que no tenía ni idea cómo es la sexualidad, yo no tenía ni idea cómo se vive, yo no sabía cómo amar, creo que hasta hoy he utilizado, no he amado, ¿no? Bien, ese es un punto, el entendimiento. La voluntad también, ¿qué puede pasar? Yo entiendo que debo ser fiel. Yo debería esperar a mi esposa, no soy capaz. Si yo viajo, no me aguanto, ¿no? La voluntad, señores, hay debilidad en la voluntad. Disciplina, como les gusta muchas veces llamarlo. Disciplina, hay que ser disciplinados. Entonces, amor, dale. Hay que ser ordenados. Eso, ahora sí. ¿Y cuál es la gran solución? Atentos a esto. ¿Cuál es la gran solución? Y en esto muchos dirán, ¿qué solución tan poco profunda o tan poco práctica? Pero tengo que darles la mejor solución. La mejor manera de vivir la vida sexual es como Dios quiere. Digo, ¿pero por qué? ¿Cómo así? Esa es la razón más perfecta. ¿Por qué? Porque como les decíamos ahora, si usted entiende bien cómo se hace la receta y la sigue bien, el pastel quedará bien hecho. Perfecto. Es una receta bien hecha por el chef, el mejor pastelero. Pues la vida sexual, la receta la hizo el que hizo la naturaleza humana. Claro. La persona humana fue hecha por Dios. Y Dios hizo la sexualidad, y hizo ese placer, y hizo los genitales, y hizo el cuerpo. Y nos hizo sexuados. Y nos hizo inteligentes y volitivos, con inteligencia y voluntad. Entonces, la plenitud de nuestra sexualidad se encuentra cuando la vivimos como Dios quiere. Entonces, Diego, ¿yo qué hago? Busque lo que Dios quiere. Empiece a profundizar en lo que Dios quiere. Busque buenos libros que explican lo que Dios quiere de nuestra vida sexual. Y volvemos a hacer la publicidad no pagada. El libro de Buena Nueva sobre sexo y matrimonio de Christopher West es un muy buen libro para empezar a entender nuestra sexualidad, porque no es un tema menor. Es un tema pues tan grande, es la sexualidad, que es la puerta de nuestro matrimonio. El matrimonio se consuma cuando tenemos nuestra intimidad. Y cuando nosotros los esposos volvemos a estar juntos, se actualiza, se renueva, se va perfeccionando esta unión. Volvemos a unirnos. Entonces, no es un tema menor. La distancia sexual en muchos momentos lo que manifiesta es una distancia en la unidad de las personas. Es la distancia en los egoísmos que nos vamos encerrando cada uno en nuestros egoísmos. La madurez sexual es la capacidad de que tu placer es mi placer, tu alegría es mi alegría, tu felicidad es mi felicidad. Que nos unimos porque hemos luchado la vida juntos, porque vivimos un momento especial como matrimonio, reservado para el matrimonio,
pero porque hemos vivido otras esferas de nuestra vida de luchas y alegrías también. O sea, al final, ¿qué les queremos decir hoy? Es decirles, la sexualidad es parte de toda esta realidad matrimonial. Es el tesoro de la conquista. Nosotros hemos dado el combate juntos y en la sexualidad recibimos tesoros de esa conquista. Nosotros no podemos pedir el tesoro sin haber luchado. Hoy el mundo quiere felicidad sin pagar el precio. No. En la vida las cosas bellas cuestan y hay que entender esto. Y una sexualidad plena cuesta. Por eso aquí va un término que casi no lo tocamos. Castidad. Un término extinto. Un término que se ve opresivo, opresor, que no nos permite ir nuestra sexualidad libremente. La castidad es libertad. Porque cuando en el noviazgo somos castos, aprendemos a llegar castos al matrimonio, a llegar vírgenes al matrimonio. Y cuando un matrimonio es casto, aprende a ser fiel. La castidad es sexo inteligente desde el noviazgo. Porque desde el noviazgo tenemos vida sexual. ¿Y cómo tenemos vida sexual desde el noviazgo? Aprendiendo a amarnos con cuerpo y alma, aún sin unirnos en la genitalidad o en la vida sexual consumada. Pero desde el noviazgo esto ya es una escuela de educación sexual. Estamos aprendiendo a relacionarnos, a amarnos, a entregarnos nuestra vida. Y cuando nos casamos, la luna de miel será el resultado de esta primera escuela que es el noviazgo. Y luego en el matrimonio, la castidad conyugal es la escuela de la fidelidad. Es la escuela de yo te amo a ti, te espero a ti, te quiero a ti, te elijo a ti. Te elijo a ti por encima de todas las demás mujeres. Te elijo a ti por encima de todos los demás hombres. Ser fiel es ser inteligente y recordar mi elección. La fidelidad es un acto inteligente también y volitivo. Entonces acá concluimos diciendo, yo no hice bien la escuela, yo no lo he hecho del todo bien, yo no he entendido, mi voluntad está débil. Lo que sea que hayamos comprendido hoy, que es un problema en este aspecto en el matrimonio, pues yo les diría hoy, ¿cómo se empieza? Uno a veces cree que empieza diciéndole al otro, sí, habrá que sentarnos en su momento, habrá que sentarnos, porque este tema se debe hablar en el matrimonio, y se debe hablar. Pero antes de usted abordar al otro, hay un montón de cosas que ordenar personal, así que yo les diría, ¿por dónde empezar? Aunque este tema sea de los dos y hay que sentarse a hablar, no empiecen por ahí, empiecen por usted. O sea, tiene que haber una transformación personal. Es que si yo no ordeno, lo que tú dices, mi amor, si yo no ordeno mi corazón, ¿qué amor voy a dar? ¿Qué unión voy a tener? Sí. ¿Listo? Entonces yo, la gran conclusión, Cielo, y si quieres la das tú para que nos despidamos, pero qué alegría haber tenido este espacio. Yo les diría, una gran conclusión con la que yo quedo hoy, porque yo sigo aprendiendo con ustedes. Seguimos aprendiendo con ustedes. Una gran conclusión con la que yo quedo hoy es, si yo quiero cada vez una sexualidad más plena en mi matrimonio, cada vez tengo que tener una existencia más plena. Tengo que aprender yo, Sara, a amar mejor, a vivir mejor, ¿no? A entender mejor mi entrega, porque esa será la razón, la causa, la manera de vivir mucho mejor este momento especial como esposos. Mi vida, tú si quieres cierra ya con una frase. Eso que tú dices es eso. La vida sexual es unión, es entrega, es comunión. ¿Y qué se comunica o qué se entrega? Lo que yo soy. No necesitamos ahora con todo esto que juguetes sexuales, que tantas cosas buscando en algún lugar lo que no tenemos dentro, buscando suplir con un montón de formas externas los vacíos internos. Llenemos los vacíos internos y no necesitaremos nada de todas estas formas externas, ni ayudas externas, ni posiciones externas. Al final la gran riqueza es íntima, es profunda, es sencilla. Lo más poderoso es sencillo y es íntimo. Entonces, a lo que tú decías, Flaca, la riqueza de la vida sexual es compartir lo que somos. ¿Y cómo mejoraremos nuestra vida sexual? Mejorando lo que somos. Así es. Entonces, bueno, les queremos decir que tenemos otro video que también tratamos este tema y hablamos un poco más para que sigan profundizando, porque es un tema extenso y muy importante en el matrimonio. Entonces, si quieren verlo, se los dejamos aquí en la pantallita final y esperamos seguirnos encontrando. Un abrazo a todos.